Ya tenemos final en la Liga Endesa. Valencia Basket y Barça se van a disputar el título de esta Liga Endesa 2025-2026. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 euros al mes. Esto es Zona de Gigantes, en Gigantes del Básquet y en DAZN. Soy Gerard Soler, con la compañía de Sergio Vegas. Hemos analizado y seguimos analizando esta Liga Endesa que llega ya a su recta final. ¿Y tú quién crees que va a ganar la Liga Endesa? ¿Valencia Basket o Barça? Déjanoslo en comentarios y, como siempre, dale un like y suscríbete. Muy buenas, bienvenidos al repaso aquí en Zona de Gigantes de lo que han sido las semifinales del playoff de la Liga Endesa, porque, Sergio Vegas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya tenemos finalistas, ya tenemos a los dos Sí. finalistas. Por un lado, Valencia Basket, por el otro, el Barça, que se plantan en ese playoff final de la Liga Endesa buscando levantar el título. Yo reconozco que me hubiera gustado que se hubieran alargado las series. La verdad que, de hecho, cuando podemos contar alguna interioridad, cuando terminamos de grabar el episodio del pasado lunes, dijimos, bueno, pues probablemente nos encontremos con alguna situación de, no sé si un camino del cuarto o tal. Pero las 2-3-0, es cierto que da mucho mérito a Valencia y el Barça, que no quito nada y ahora lo analizaremos, pero me ha faltado un poquito. Y fíjate que Juventud lo ha acariciado más que Tenerife, en mi opinión. Sí, yo creo que ahora hablaremos más en profundidad, ¿no? Pero este primer partido, si lo saca la Peña, seguramente pues, estaríamos hablando de otra historia, pero yo creo que ahí anímicamente tiene que doler mucho, ¿no? Estar tan cerca en un partido que para mí es de los mejores o de los más divertidos que he visto en mucho tiempo, pero claro, te vas con una derrota. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, yo creo que aún así no ni empaña en absoluto. Creo que es una nota muy alta para Tenerife y para Juventud en esta temporada. Vimos además despedidas muy bonitas. Vamos a ver qué más despedidas hay, porque en el momento que grabamos también este programa se ha hablado de una rueda de prensa o algo en Claro, Tenerife. esto la gente no lo sabe, pero vamos a ser ahora totalmente sinceros. Son las 10:20 ahora Eso mismo de la es. mañana. A las 12 hay prevista una rueda de prensa en Tenerife y veremos pues para quién o para qué contar, pero un poco lo intuimos, ¿no? Que puede ser un poco Pero bueno, el cierre de algún ciclo, ¿eh? eso es, pero bueno, incluso las lágrimas de Hanga ayer yo creo que también son muy bonitas porque es un tipo espectacular, ¿no? También un poco por el recorrido que ha tenido. Así que temporadón para ambos y bueno, pues nos queda, luego hablaremos, ¿no? Pero una gran final por delante con Valencia Basket con factor cancha. Bueno, pues empezamos precisamente con la eliminatoria de Valencia Basket, que ha derrotado a Sisa Juventud por 3-0. Es la segunda semifinal, segunda final consecutiva, mejor dicho, de Valencia Basket. El año pasado cayó 3-0 ante el Real Madrid. Busca su segundo título tras la 16-17 con un tal Pedro Martínez también en el banquillo. Y yo creo que ponerle la guinda a una temporada que, aunque no ganen la final, es evidentemente inolvidable en Valencia. Yo diría que es inolvidable y si ganan, memorable. Para mí. Yo por hacer un poco el análisis global, ¿no? Porque han sido tres partidos que han ganado los tres, cada uno de una manera diferente. Yo creo que aquí hemos visto primero un reseteo mental del equipo increíble después de Final Four. Vimos que el Real Madrid no pudo, ¿eh? O sea, me refiero que son circunstancias diferentes. Podía haber llegado muy cansado y la propuesta de Valencia es una propuesta muy exigente y ayer vimos la cantidad de rebotes ofensivos que cogió la Peña. Creo que hemos asistido ante nuestros ojos en Jan Montero convirtiéndose en top 3 jugadores de Europa, pero ya no porque meta, sino por lo que hace alrededor de él y de su figura y la pausa que él tiene y el momento que es cuando te tiene que dar el golpe te lo da. Bueno, creo que es una barbaridad y creo que es también la validación absoluta de que este modelo que siempre se decía, ¿no? Que, bueno, es que los equipos de Pedro Martínez luego llegan las finales o los momentos de la verdad y no le va a dar. Bueno, dos finales seguidas, Final Four, la Copa del Rey, pues porque sucede lo que sucede con Mario Gessoña, que hace un auténtico milagro, ¿no? Con esas dos canastas y el error de Valencia y gana la Supercopa. Es decir, están todo en una temporada de más de 80 partidos. Vamos a ir un poco partido tras partido, empezando lógicamente por ese histórico 118-117, victoria agónica para Valencia Basket. Llegó a tener ese último tiro Cameron Hunt. Yo creo que lo hablaba incluso Miret después del partido, ¿no? Era muy difícil de mejorar el partido que hizo la Peña y aún así derrota al final. Creo que un día que puede pensar la gente en Badalona, oye, qué injusto, ¿no? ¿Qué es esto? Pero es que delante hubo un muy buen Valencia Basket también. Sí, 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 un Valencia Basket que además venía con un día un poquito más de descanso para haber ganado su serie con un poquito más de margen.
Bueno, yo creo que Juventud venía con la inercia muy positiva del partido de Vitoria, con las ideas muy claras, y a mí me pasó algo muy curioso porque viendo el partido, charlé con un colega y me dice, bueno, he dejado el partido en el segundo cuarto, no me digas qué tal va. Y claro, yo lo estaba viendo. Y me dice, porque no sé qué si se habrá roto o no. Y yo le dije, bueno, no te voy a decir nada, tú disfrútalo, porque la verdad que yo no vi venir que fuéramos a encontrarnos ese partido. No sé si tú tuviste esa sensación. Yo tuve la sensación que ambos empezaron con mucha confianza y que la Peña que había llevado a Baskonia a un terreno de pocos puntos, de poco ritmo, se encontró rápidamente que, oye, o me pongo al nivel de Valencia o de aquí no voy a ser capaz de sacar nada. Y ha demostrado la Peña también ser capaz de jugar a otra cosa, que eso es muy, muy difícil, porque al final, con un equipo de 15, 16 jugadores, como podía tener Real Madrid o podía tener el Valencia Basket, pues puedes tener diferentes registros. En un equipo más limitado como es el Juventud, tener esa capacidad para transformarse, ¿no? Para ser un poco camaleónico, creo que le da mucho, mucho mérito. Le juega de tú a Valencia Basket. Claro, yo no quiero ahora ahondar un poco en la herida, pero la gente de Badalona me va a entender bien. El tiro libre de Hunt. Sí, Para mí estás a ese tiro libre de llevarte el sí, partido. sí, sí. A ver, yo un poco, hablando un poco de ese tema que tú apuntas, yo creo que la baja de Tomic propicia que la llegada de Morán le da lo que le pasó a Murcia, que le dio una versión de equipo diferente. Si a esto le sumas Jabari Parker, que incluso está dejando claro que se quiere quedar, es decir, que se le ve muy a gusto dentro del equipo y que yo creo que ha dado el salto que esperábamos de él, ¿no? En este momento. Yo tengo que admitir que esperaba un poquito Más, más a nivel de regular. Creo que dentro de, sobre todo de los playoffs, ha tenido chispazos. Ha tenido momentos, ha tenido un cuarto, ha tenido un. Pero yo esperaba una cosa más regular. Ser realmente ya, esa segunda espada al lado de Ricky y que no simplemente fueran es fogonazos que han que sido de altísimo nivel, porque hablamos de cuartos de 9 y 13 puntos, pero yo es yo que esperaba. creo que ser Ricky es muy difícil. No, Es bueno. que, claro, es que tener un jugador como Ricky, con el grado de implicación obvio con ese club, y que te dé lo que te ha dado, yo creo que es la mejor versión de Ricky desde que volvió, para mí. Sí, Todos los playoffs, ¿eh? Todos los playoffs. yo la sensación que tengo es que es el Ricky que es campeón del mundo con España. Sí, sí, ha tenido momentos y la verdad que ha estado muy bien, ha controlado muy bien la situación. Es difícil, ¿eh? En una posición de base donde él no es eminentemente un anotador, pero lo ha No, sido. ya aprovecho la ventana que tenemos. Oye, Ricky, tómate el tiempo que necesites, háblalo con la familia, como has dicho, pero vuelve. O A ver, sea, yo sinceramente creo que no hay motivos para pensar que no siga, ¿no? es una decisión personal, Sí, bueno, pero lógicamente. me refiero, yo creo que le vemos, se le ve feliz, él está contento públicamente con las cosas que cuenta, no sé. O sea, Yo creo que él lo que quería este año era disfrutar y creo que ha disfrutado y mucho. Entonces, oye, pues vamos a seguir disfrutando de toda esa magia. Además, ha tenido una química muy especial con Tomic. Tomic parece que el año que viene puede ser su último. Entonces, bueno, no vas a dejar a antes solo, ¿no? Para un último no, baile. no, 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 tal cual, tal cual. Y bueno, y si lo que se lo digan a Marceliño Huertas, lo que disfruta con su carrera y lo que le ha alargado a gran nivel, vamos, con tenido un MVP el año pasado. Pero sí, a ver, yo estoy contigo, yo creo que la Peña hizo todo lo que tenía que hacer, pero es que Valencia es mucho Valencia. Y es un equipo que yo creo que la eliminatoria contra el Panathinaikos le ha convertido en un equipo muy maduro, para mí. Y eso te lo da que en días de la verdad tengas esa capacidad que la moneda cae para el lado que te tiene que caer. Y ha pasado ya en dos veces, porque oye, evidentemente nos acordamos de este 118-117, pero yo vuelvo al primer partido contra Bilbao. Efectivamente. Es que ya tiene ese punto de pozo competitivo, de madurez, como bien dices. Y bueno, para eso necesita también una plantilla a un altísimo nivel. ¿Qué eliminatoria ha hecho Cameron Taylor? ¿Qué eliminatoria ha hecho Jaime Pradilla? Ese primer partido de ambos es fantástico y evidentemente ya no es que esté en otro escalón, está en otro edificio directamente a nivel de calidad y de impacto lo de Jan Montero. Es que Sí, sí, sí. Bueno, es que ya lo he dicho antes, a mí me parece que Jan Montero lo hemos visto en Sevilla, lo vimos en Andorra, el año pasado en Valencia, pero yo creo que atisbar que en un año pegara el salto de dominio, de sensación, bueno, pues una sensación que yo, por ejemplo, se la recuerdo a Rudy cuando se fue antes de irse a la NBA en su primera. Es decir, un jugador que dices, lo que él quiera. Si él quiere, va a hacer esto. Y claro, digo por joven, porque Navarro luego tuvo unos buenos años, Jul también, pero en fin, de tipo joven, porque es que Montero lleva muchos años, pero es que es un chaval y está haciendo algo impresionante. Y creo que el equipo además confía mucho en él, pero él tampoco es egoísta. O sea, no es un chupón, es que hace jugar al equipo.
Es una pasada. Mira, yo, como siempre, invito a la gente a participar, que nos dejen en comentarios. Yo la pregunta la tengo muy clara, pero hoy quiero que respondan los aficionados que no sean de Valencia Basket. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es Jan Montero el mejor jugador de la Liga Endesa? Libra por libra. Sí. ¿No? Yo creo que ahora mismo sí. Sí. ¿Qué jugador, si fuera, no, esta pregunta que se hace mucho, ¿no? ¿Qué jugador, si fuera no NBA, de que no está en la NBA, ficharías para un equipo? Probablemente a Montero. Creo que eso dice mucho. Y de Rudy se decía en su momento también. Por eso digo, Sí, no sí, son el sí. mismo tipo de jugadores, ni mucho menos. Me refiero, Rudy es un jugador histórico y veremos hasta dónde llega Jan Montero. Pero es un jugador que tiene un impacto en muchas áreas del juego, porque hay otros que son muy buenos. Yo, de hecho, pensaba que Montero se quedaría como un enorme anotador, pero es que esta dimensión. Tampoco vi venir lo de Badio, que me parece en otro escalón un jugador tremendo. Pero es una pasada lo de Jan Montero. Bueno, el segundo partido fue muy superior Valencia Sí. Basket, 90-76, con un 30-13 de salida. Y yo creo que la Peña ahí pues pagó un poco el desgaste físico del primer partido y también el desgaste anímico, ¿no? De tenerlo tan cerca. Aquí poco puedo contar. Al final, la Peña, cuando no ha estado tampoco acertado desde el triple, ha costado competir. 9 de 28 en triples en ese partido. Y yo creo que al final, bueno, Valencia Basket fue muy superior. Viajaron a Badalona con ese 2-0 y pues en la jornada de ayer, en ese domingo, pues cerró la eliminatoria Valencia Basket. En un partido que creo que la primera mitad vimos otra vez a esa Peña eh, punto rebelde, de decir, oye, yo sé que esto puede acabar del lado taronja, pero aquí no me vas a ganar fácil. Me gustaron mucho los primeros 20 minutos de la Peña y luego creo que es un equipo que una vez más fue condenado por ese enorme desacierto desde el triple. Y es que el baloncesto actual, acabar con un 4 de 25 te complica y mucho las cosas. No, no, mucho, mucho. Yo creo que ayer en la segunda parte fue también una demostración de madurez de Valencia, de me intentan acercar el marcador, muevo bien la pelota, ocupo bien los espacios y te castigo con ese triple, el que se dice triple puñetero. Es decir, que no es. Sí, que no estaba metiendo tampoco Valencia Basket en No, la no, primera no, no. parte, pero que siguió jugando un poco a lo mismo y sí que encontró pues esos puntos de acierto y luego pues evidentemente un Montero que le faltó irse ovacionado del Olympic. Ahí, la Sí. segunda mitad de Montero es de esto lo gano yo porque quiero. Sí, es que son 24-8-7, son números tremendos que tuvo ahí el momento ese con Vives, ahí el medio encontronazo y tal. Pero luego él es capaz de tampoco se sale del partido. Es que vamos a quedarnos con eso. Es decir, Vives intentan que no conecten el partido Montero y él dice así, bueno, tranquilo, pim, pam, pum, Claro, pam. pero un lance yo creo que Sí, no, lógico no, pero bueno, por la tensión del pero que ha pasado momento. toda la vida, Gerard. Si es que esto es de toda la vida, esto es clásico. Pero me refiero que Montero es un chaval que dices, es que no lo puedo ni poner nervioso. Y creo que ahí, bueno, para mí la Peña hizo todo lo que pudo, pero es que el todo lo que pudo, Valencia sigue teniendo una marcha más. Es que lo ha tenido todo el año y lo ha vuelto a hacer. Yo me quedo con unas palabras de Miret en Dazón al acabar el partido, que creo que significan mucho, que es, le pregunta a nuestra buena amiga Noelia Gómez Mira, ¿con qué te quedas de esta temporada? Y dice, de que tengo la sensación de que el equipo ha vivido por la Peña, ha dado todo por la Peña. De ese punto de sentimiento, que lógicamente el tener una base de jugadores crecidos en Badalona y que saben lo que es el Juventud desde el día uno, te da mucho, pero incluso desde hace ya unos años los jugadores que vienen de fuera no son uno más. O sea, creo que es un sentimiento que han conseguido transmitir y que jugadores como Cameron Hahn, como Hanga, como bueno, Virgander un poco más formado en Badalona, ¿no? Ha crecido allí, pero incluso Jabari Parker, que ha estado apenas unos meses, les veías ayer con un dolor por la derrota. Eso es muy difícil de conseguir. No, no, muy complicado. Yo creo que la cultura de club que ya traían de la era Durán, que creo que Carles Durán tiene mucho trabajo en eso, y que yo creo que Dani Mireta ha potenciado, y además yo creo que con la llegada de Ricky Rubio también, con buenas operaciones en el mercado y incluso con soluciones sobre la marcha. No olvidemos que este equipo empezó el año con Sandecker, o la temporada, y ha sido capaz de ir reconstruyéndose. Creo que le ha dado mucho, mucho al equipo. Además, creo que luego gente como Hanga te da unos valores importantes en vestuario. Creo que Rusic en el tramo final de temporada se ha soltado definitivamente como jugador. Bueno, yo creo un equipo que ha ido encontrando sus armas a lo largo de los partidos, bajo el auspicio obviamente del dominio de Ricky y la conexión con Dani Miret, y creo que además ellos han sido ambiciosos. Creían que podían ganar a Valencia. Bueno, el baloncesto te coloca en un escenario de 3-0, te vas a casa, ya está, feliz verano. Pero tú lo has intentado. Es decir, yo no he visto a un Juventud diciendo, bueno, pues ya está, hemos hecho la temporada. Y fíjate que tenían el palo de haberse quedado fuera de su Final Four de BCL.
Sí, y bueno, que vienes después de eliminar a Baskonia, podrías haber dicho, bueno, pues ya Sí, está, ya he hasta aquí. cumplido, ya he cumplido. Y no, hemos visto una Peña que lo ha dado absolutamente todo. No sé, yo tengo un poco la sensación de todo lo que estábamos hablando, es que la Peña no es un equipo más, es con un arraigo, con una afición, con una gente. Para mí, una de las aficiones más especiales que hay en nuestro baloncesto. Evidentemente, es una ciudad de baloncesto 100%, y creo que eso se traslada a la plantilla. Y luego, lo he hecho ya en varios capítulos aquí en Zona de Gigantes, volver a alabar el trabajo de Dani Miret. Me parece que no hay un mejor entrenador para la Peña que Dani Miret, que ha sido cuestionado durante la temporada, porque al final, como bien decías, ¿no? Pues había esa ilusión de disputar la Final Four de la BCL en casa, parecía todo, otra vez nos volvemos a quedar a las puertas. Yo empecé a leer algunas cosas sobre Miret que dije, madre mía, creo que no sois conscientes del entrenador que tiene esta Peña. Yo creo que él firmaría un contrato vitalicio ahí en Badalona, porque evidentemente los colores que ha tenido desde siempre, ¿no? Que le laten un poco en ese corazón, pero es que además me parece uno de los grandes entrenadores ahora mismo de nuestro baloncesto, que ha hecho todo lo posible por intentar derrotar al que posiblemente, si antes te decía si Montero es el mejor jugador, pues posiblemente el mejor entrenador de nuestra liga, que es Pedro Martínez, que ha Sí. vuelto a sacar recursos, ha vuelto a exprimir a la plantilla al máximo. Y antes hablabas de un jugador que explotó con él en Manresa, se lo llevó a Valencia sin ningún tipo de duda, aunque la gente decía, oye, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Cómo va a estar este jugador para Valencia Basket? Y luego se ha convertido en Branco Badio. Sí, sí pone, incluso te voy a decir que le salen bien la apuesta de dejar fuera a Darius Thompson y apostar por Álvaro Cárdenas, que había estado 2 tardes entrenando con el equipo. Y de hecho ha acabado o está acabando con De la Rea y Cárdenas en muchos momentos, que es una apuesta arriesgada, pero le ha salido bien. Lo de La Rea es obvio que además se va a presentar al draft y tal, es un jugador ya de mucho más empaque, que lo ha, yo creo que ha acabado de cincelar él, pero a mí me parece que lo de Cárdenas, pues Nos sorprendió mucho, porque al final, cuando hablamos de un jugador del calibre de Darius Thompson, evidentemente te sorprende, pero yo le aplaudo esa decisión de decir, tú estás viendo lo que estás viendo en cada entrenamiento, en cada día a día, cuál es el jugador que va a morir por ti en la pista. bueno, y el club también, ¿eh? Sí, Que sí. también hay que tener en cuenta que no es un jugador, me refiero, barato. Dices, oye, no, está apostando por Álvaro Cárdenas, le ha salido bien. Luego ya hablaremos en el clutch, que tengo cosas que contar. Pero estoy muy de acuerdo. Bueno, Valencia ahora tiene la opción de rematar una temporada que, como he dicho, puede ser memorable. ¿Eh? Está a ganar 3 partidos, tiene un rival dificilísimo, porque además yo creo que el Barça de hace 2 semanas atrás, cuando se midieron, que le ganó el Valencia claramente, no es el mismo Barça de ahora. Pero vamos a ver, porque yo creo que es un equipo que le puede complicar. Pero antes toca hablar un poco del otro lado del cuadro. Sí, bueno, darle ánimos a toda la gente de Badalona, aplaudir la temporada que ha hecho la Peña, y luego pues nos centraremos un poquito en esta final. Pero como bien dices, pues hay que hablar de la otra eliminatoria. Barça 3, La Laguna Tenerife 0, con yo creo que un punto de autoridad del Barça que no sé si esperábamos, porque a mí me gustó mucho la Laguna Tenerife frente al Real Madrid. Esas dos victorias en Madrid me parece que son con muchos argumentos, con un punto de confianza muy alto, pero que creo que el Barça ha descarrilado completamente al equipo aurinegro. ¿Eh? Le ha llevado a otra cosa, no ha podido encontrar sensaciones en ningún momento en toda la eliminatoria. Quizás en el segundo partido con un Patty Mills absolutamente soberbio, pero es una eliminatoria que creo que el Barça ha tenido bajo control desde el primer segundo. Sí, sí, sí. Yo creo que han sido muy conscientes que la llave la tenían ellos. Porque si el Barça pisaba el acelerador y iba haciendo daño con jugadores muy concretos, pues Clayburgh ha tenido momentos muy buenos, pero ha tenido momentos para mí Fall, incluso en la eliminatoria de manera inesperada, ¿no? Porque es un jugador que no estaba un poco en los planes, pues le ha ido haciendo daño de verdad. Y yo creo que Tenerife, que hizo una machada tremenda, ¿no? Eliminando al Real Madrid, se ha visto que esta montaña era muy difícil de escalar, ¿no? Y creo que el primer partido les coloca un poco en esa posición, porque el partido dura muy poco. O sea, realmente el descanso todos teníamos claro que era un Sí, 1-0. es que yo tengo un poco la sensación, y la gente, evidentemente, oye, pues, ¿cómo es posible que este equipo haya eliminado al Real Madrid y luego caiga 3-0 con el Barça? Un poco buscando lo que comentábamos, ¿no? En su día, como este mal final del Madrid de Escariolo, que creo que Pascual le ha puesto tantas trampas, tantos cambios, tantas complicaciones, que yo creo que el Real Madrid en ningún momento se preocupó de esa manera, de decir, oye, voy a intentar descarrilar al otro, ¿no? Yo creo que el Madrid fue como, no, voy a intentar, creo que soy mejor. Ya, pero es que fue mejor Tenerife, es que no le basta esto. Y creo que desde el primer momento el Barça ha salido con la idea de,
sea lo que van a jugar, por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para que no jueguen a eso, para complicarles la vida. Y hablabas de un factor que para mí ha sido clave en la eliminatoria, que ha sido Yusuf Afol. Sí, sí, sí. Fal creo que ha hecho, diría, los mejores minutos desde que yo lo he visto jugar en élite. Es decir, en Vitoria, luego estuvo Asbel Ah, y Barça. iba a decir, yo en el Barça seguro, no sé si el traslado tanto, pero Vitoria tuvo un posiblemente par de sí. partidos muy buenos, pero me refiero de impacto, de lo que siempre imagi además con el topicazo del jugador grande, que le metes el balón dentro, es indefendible, tal. Es la única vez que se lo he visto. Recuerdo un partido además en Vitoria contra el Hinky, creo que fue. No, Pero no, es que Fal, no sé si es el primer partido, estoy revisando el por partido hace aquí. 6-6, creo, ¿no? Sí, el primer partido que mete 6 puntos, pero tú ves el partido y dices, él es el jugador que ha condicionado el Claro. partido, indiscutiblemente. Yo creo que ha sido un jugador para la Laguna Tenerife, no digo indescifrable, sino incapaz de poder contrarrestar eso. Ha dominado pintura, ha dominado rebote, se ha impuesto en defensa y al final lo que ha vuelto a demostrar Xavi Pascual es, oye, tengo esto, voy a exprimirlo al máximo. Que no sé si había alguien pues, que pensaba que, oye, Pascual ya con el futuro resuelto, pues iba a centrarse de otra manera. No, Xavi Pascual es un competidor nato y va a morir hasta el último día por el Barça. Y creo eso, que ha llevado a la plantilla al límite, a exprimir hasta el último recurso y tomando decisiones que no son fáciles. ¿Eh? No, 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 no. Bueno, y luego si nos vamos al partido del fin de semana, el tercero, vemos como Tenerife, que ahí decíamos, bueno, pues puede alargar la serie jugando en casa, hace una primera parte muy buena, pero la salida del vestuario del Barça es, chavales, aquí mando yo, ¿no? En ese Sí, sentido. Y creo que ahí ya es donde rompe un poco el paso y ahí es donde ya el partido se acaba un poco ya llevando a los derroteros, donde el Barça se lo lleva. Es que estoy contigo, yo creo que Xavi Pascual, como ha estado tanto tiempo fuera y como este año ha sido tan raro, a veces no se tiene en cuenta que es uno de los grandes entrenadores de nuestro básquet. Como lo es Pedro Martínez, por poner un caso, que van a jugar en la final. Y creo que Xavi Pascual tiene un método muy claro, creo que él tiene una gran utilización de jugadores, recordemos cómo fue el primer mes y medio desde su llegada al sí, sí. Barcelona, es que la cara le cambió completamente al equipo, y creo que el equipo es muy consciente, ahora más todavía, está en la final, de que tienen una oportunidad. Y no hay nada mejor que un equipo veterano, porque hay mucho veterano, que sabe, porque de hecho, bueno, Vesely le quedan como máximo 5 partidos. Como máximo, es decir, jugadores que se retiran, jugadores que no van a seguir, que puedes terminar ganando una liga. Es que es una opción real. Es que la situación es que se ha igualado todo y el Barça ahora mismo en este contexto es un equipo peligrosísimo. Claro, había unas ciertas dudas por lo que iba leyendo y luego pues cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Es algo muy subjetivo. De qué es lo que iba a pasar con el Barça en el momento que Pascual anuncie que no va a seguir, ¿no? Es decir, oye, Sí. pues ahora puede haber aquí un punto de extensión y decir esto se ha acabado. Y creo que ha pasado todo lo contrario. De los jugadores que saben que no van a seguir, caso de Vesely que se va a retirar, la Provítola que parece que tampoco va a continuar en el Barça, están exprimiendo hasta la última gota. Y creo que también hay un grupo de jugadores que también tienen ese punto de extra motivación de, oye, vamos a intentar darle un título a Pascual antes de irse. Quiero hablar del Apro porque, bueno, tuvo un papel muy testimonial quizás en cuartos, pero creo que ha sido un jugador fundamental para esos cambios de ritmo. Yo creo que al día funciona muy bien al Barça, oye, estoy jugando esta cosa, pero ahora meto al Apro, acelero, y esos parciales, en el segundo partido hay un parcial, en el tercer partido hay un parcial, siempre son con la Provítola en pista. Sí, yo creo que la Provítola ha sido un MVP de la temporada ACB. Es decir, no debemos olvidar quién ha sido. Tiene una lesión que es, bueno, es que te cambia la carrera, la que tuvo el año pasado. Y desde entonces, bueno, pues no ha acabado de encontrar el punto, pero es que pinceladas o momentos de brillantez te cambian la perspectiva sobre él, ¿no? Creo que además él es muy consciente de que está en el final de su etapa en el Barça, también, ¿no? Me da esa sensación, un poco como la ha pasado a Hanga en la Peña, y lo aprovechan. Y ahora creo que en una final en la que se quiere jugar a toda pastilla, porque Valencia va a querer jugar muy rápido, Lapro le puede dar ese punto de suave. Vamos a jugar a lo que yo quiera. Y eso creo que va a ser fundamental y creo que es una de esas llaves de lo que hablaremos luego de la previa de la final, de quién rompe a quién. Claro, si se meten en la vorágine de hace 2 semanas, pues el Valencia te arrolla, porque a velocidad, a jugar a muchas posesiones y tal, Valencia es infinitamente mejor. Pero si el partido empieza a jugarse por Lapro, por la calma de Panther, por esos aclarados de Clyburn o de Sengelia, mm, amigo, estos han jugado muchas batallas, han ganado muchos títulos y saben lo que hay. Entonces, sí, yo creo que el valor de Lapro es fundamental y bueno, es otra vez poner en valor ese veterano que hemos hablado mucho aquí en el canal, hoy es Lapro, pero hemos hablado de muchos, que te dan ese pozo competitivo para sacar partidos adelante.
Claro, desde la óptica de Tenerife, sensación de que has estado lejos, quizás de poder Sí. sacar alguna victoria. En el segundo partido, con un inconmensurable Patimil, se va a 36 puntos en el Palau. Está un poquito más cerca, pero yo creo que siempre se vio como muy lejos, ¿no? La posibilidad de vencer. Claro, es un final de temporada que acaba con un sabor, digamos, más agrio que dulce por esta eliminación, pero es un equipo que viene a completar esa machada contra el Real Madrid. Y si este ha sido el último baile de Patty Mills en nuestra liga, ha sido un baile inolvidable. Pues espero que no lo sea, porque creo que me gustaría ver un año completo de Patty Mills porque él quiere llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ojalá pueda mantenerse un año más en Oye, Europa. a ver, Patty, si quieres llegar en la mejor forma posible a los Juegos, la ACB. Sí, yo lo que sí que creo, sin saber lo que va a pasar el próximo día, es que puede ser el final de esta generación o este bloque, vamos a decir, que se había vivido en la Laguna Tenerife. Eso sí que lo Sí, veo. sí. No, El anuncio de dentro de un rato, de cuando no estamos es que renuevan grabando, 10 años. no, yo creo que va a haber algún cambio muy significativo. Y bueno, sin aventurarnos a saber qué es lo que ocurre, pues evidentemente cambia mucho la película y creo que ha sido. Tenerife ha sido estos años, con Vidorreta, con Marceliño, con todos los protagonistas, un fijo día tras día entre los mejores Y, de la liga andesa, compitiendo contra todos los gigantes. Y creo que el tiempo acabará situando este equipo en el sitio que merece, porque es extremadamente difícil lo que ha hecho año tras año, temporada tras temporada. y el último equipo que juega como el baloncesto de antes. Es decir, muy estructurados, parados, un base y un pivot claro, aleros tiradores, tal. Sí, creo que ha sido una manera de jugar muy bonita, que veremos, que no digo que no vaya a seguir y que no vaya a perdurar, ojalá se mantengan todos. Pero es cierto que se cambia y yo creo que lo que hay que hacer es rendir tributo a este equipo, lo que has dicho, ¿no? Convertir, y para mí Tenerife es un ejemplo para Murcia, es un ejemplo para Bilbao, en el sentido de yo todos los años estoy. El 2, el 7, el 14, el llego a cuarto de final, gana un título europeo, eso creo que es importante. No, bueno, incluso este año no acaba bien la temporada regular Tenerife y teníamos No. dudas de ver qué es lo que podía hacer. Y oye, pues adiós Real Madrid, ¿eh? Es que Sí, sí. creo que siempre ha sido un equipo que le ha complicado y mucho la vida a los grandes, y evidentemente con Marcelinho como principal cerebro. Creo que hay poco más que añadir. Animo también a toda la gente de Tenerife. Gracias a todos los que han estado y han formado parte de este proyecto durante tantos años. Y bueno, pues también suerte para el futuro a un equipo que lo que ha hecho hasta ahora es extremadamente difícil y extremadamente difícil también de repetir. Bueno, muy difícil, muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que hay que alabarlo, porque además en esta CB tan exigente donde hacerse un hueco es complicado, bueno, que llegaron a la Parque Andorra y Andorra tuvo momentos muy buenos, pero le tocó, por ejemplo, bajar a Primera FEF. Entonces, yo creo que Tenerife ha hablado o habla muy bien de la gestión que hicieron desde el primer paso que dieron en la CB ya hace bastantes años. Y entramos ya en la final de la Liga Endesa con una eliminatoria que va a empezar este próximo jueves a las 8, primer partido entre Valencia Basket y Barça en el Roig Arena. El sábado el segundo partido también en el Roig Arena. El tercero será el lunes 22 entre Barça y Valencia Basket. Y estaremos un poco pendientes de ver qué es lo que sucede. Puede que desplacemos el programa a Vale. martes o volvamos el lunes aquí en Zona de Gigantes, dependiendo un poco de los resultados. Entrando ya en análisis en previa, ¿qué equipo crees que llega mejor? Pues es que te diría que los dos. Ya sé que suena mucho tópico, porque Valencia creo que llega muy bien. No, no hay ningún motivo para dudar de Valencia. Ha ganado 5 partidos de playoff, no ha perdido ninguno. Pero el Barça, la realidad es que yo creo que está mucho mejor que hace 3 semanas. Están muy liberados, yo creo que entrenador y plantilla. Creo que a todos les viene muy bien acabar bien. Es decir, ganar una liga no te va a hacer menos, te va a hacer o firmar un mejor contrato, o continuar en Barcelona, o dejar un recuerdo imborrable. Y ahora mismo veo que es un partido muy igualado en el sentido de, yo creo que si es solo, dices, baloncesto, el Valencia ha demostrado ser un equipo con una abundancia terrible. Pero es que el Barça tiene experiencia, el Barça tiene talento individual, el Barça sabe jugar, el Barça defiende, tiene tamaño. Bueno, creo que va a ser una gran final. Lo que me sorprendería es que sea un 3-0 para cualquiera de los dos lados. Para mí sería una sorpresa. Coincido contigo, coincido contigo.
sea cual sea el lado, un 3-0 para mí sería la gran Yo lo veo sorpresa. muy llamativo, ¿eh? Sinceramente lo creo. De hecho, el último partido es sábado 27. Creo que es una posibilidad real. No me parece. Y fíjate que en los últimos años en la CB ha sido todo relativamente rápido, ¿eh? Yo coincido contigo que creo que es el mejor momento de la temporada para el Barça, Sí. porque además ha conseguido recuperar jugadores que no estaban, como el caso de la Provítola, el caso de Vesely, Clyburn, que ha podido volver también a un muy buen nivel. Y creo que Valencia Basket, no sé si es el mejor momento, porque ha habido momentos muy bestias esta temporada, pero quizás es el momento en el que veo el equipo más enfocado en la misión, es decir, oye, y ni un día de respiro al resto, ¿eh? Entonces, me parece que es una final tremendamente igualada. En el momento que empezamos a desgranar ya posibilidades, creo también hay un choque de estilos maravilloso, ¿eh? Porque vamos a ver ese rock and roll, ese ritmo endiablado de Valencia Basket y un Barça que va a querer jugar completamente a todo lo contrario, ¿eh? Claro. Vamos a parar el partido, 5 para 5, poco ritmo. Vamos a ver qué propuesta se impone, qué es lo que inventan Pedro Martínez y Xavi Pascual. Creo que va a ser una eliminatoria bastante de entrenador. Por eso, yo creo también aquí quiero ver a Valencia después de pasar lo que pasó con Panathinaikos. Es decir, que perdió los dos primeros, fue capaz de remontar y tal. En el sentido de tener ese punto de pozo para cuando se encuentren pues, un partido diferente. Que creo que se lo encontraron contra Panathinaikos. No se jugó a lo que Valencia quería todos los días. Y aún así fueron capaces de hacer mucho daño. Entonces, lo importante es que están todos sanos, que no hay ninguna baja importante, que creo que esto nos va a hacer disfrutar mucho del espectáculo, que creo que lo que dices, el duelo de los banquillos de dos estilos completamente opuestos va a estar muy chulo. Y creo que esta temporada CB, que tuvo para mí una Copa del Rey buenísima, probablemente una de las mejores de los últimos años, que tuvo una muy buena Supercopa, aunque es cierto que la Supercopa siempre viene un poco marcada por el contexto y tal, desde el inicio de temporada, creo que merece una gran final. Una gran final, e insisto, si el Barça lo hace, creo que volverá a una final, creo, 23-24. ¿Hace cuánto que no volvía el Barça a una final? Hace Y bastante. Al Barça hace 3 años, si no 3 años, recuerdo ¿no? mal, 23-24, sí. Y el Valencia, es que si gana, no sé si en la historia puede hacer un año mejor. Es que yo creo que no. Es muy difícil hacer lo que ha hecho Valencia y No, validarlo. 22-23. Sí, 22-23. ahora lo estaba 24. revisando. Sí, sí. 23-24 es la que llega a Murcia y la 22-23 llega al Barça, sí. Pues eso, o sea, me refiero, ha vuelto a una final, que creo que es el lugar que le corresponde al Barça y al Madrid. Y Valencia creo que tiene una oportunidad tremenda de cerrar un año histórico, histórico. Y ahora vamos a ver si es capaz de cerrar el Valencia, pero claro, el Barça está preparado. El Barça está además, creo que el Barça está contento de ir de tapado. Sí, yo tengo un poco la duda con el Barça para esta final, y creo que la gente también en Barcelona me va a entender, es si el Barça va a ser capaz de ir contrarrestando esos momentos de vendaval de Valencia, porque los va teniendo, ¿eh? Esos parciales con Montero al frente, con muchos puntos, es un equipo que tiene mucho ritmo, mucha capacidad ofensiva. Si el Barça es capaz de darle respuesta a eso o de no descolgarse demasiado en el partido. Y ahí, para mí, vuelve a ser fundamental la Provítola, ¿eh? Yo creo que Sí. el APRO le está dando un pozo competitivo al equipo, porque luego ya llega el último cuarto y si está el partido apretado, sabes que tienes ahí dos cuchillos muy afilados, ¿eh? Porque lo de Palter y Clyburn está siendo clutch player 100%. Sí. Me apetece mucho esta final, e insisto, ahora mismo, dicen pronóstico, que excepto 3-0, como bien decías, para cualquiera de los lados creo que puede pasar Es que todo. fíjate, estamos pensando ahora, por ejemplo, en un Barça jugando con grandes, es que Valencia probablemente le obliga a jugar con Senguele de 5 muchos minutos. Es muy probable. Entonces, puede cambiar, o igual no, pero lo que nos dice un poco la eliminatoria, lo que le hizo Valencia al Panathinaikos es también Sí, gestionar eso. aquí la cuestión es, ¿no tiene Valencia base Dani Rivers? O no parece que pueda tenerlo. Vamos, las palabras de Pedro es un poco lo que comentaban. Le ha funcionado bastante bien Nil Saco, pero claro, es un contexto un poco diferente y yo creo que para el ritmo de Valencia Basket lo que le viene es eso, bajar incluso más centímetros y con Pradilla y con Costello en Y el Costello, y 5. luego Braxton Key de 4. Sí, Sí, sí. sí. Por eso digo Y, que, y el Barça va a ser, el Barça va a ser capaz también de adaptarse a eso, ¿eh? Como decías, joder, con Schengelia y con Vesely, ¿eh? Que yo creo que también Vesely, oye, no tiene el ritmo quizás de estos jugadores, pero tiene un punto de experiencia, de veteranía y que eso hay que luego, si tenerlo. te encuentras un Sengelia Parra Clyburn en el frontcourt, estamos hablando de mucho nivel. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sobre todo disfrutarla, porque yo creo que estas semifinales nos ha faltado ahí un pelín más de emoción, aunque han estado bien los partidos, y ver cómo se cierra esta CB.
Termino con un par de preguntas sobre esta final. La primera es, ¿a quién ves en el Barça defendiendo, intentando parar a Jan Montero? Buah, es muy difícil, ¿eh? Es que yo no sé si hay alguien que le puede parar. Es que no, creo que ahora mismo es muy complicado que no te haga 25 de valoración. Lo veo muy difícil, pero es que me da igual, ¿eh? Aunque le pongas a otro jugador de cualquier equipo ACB, es que es muy complicado. Lo vimos con Panathinaikos, que tenía jugadores para frenarlo. Entonces yo creo que más es pensar que el resto, que Cameron Taylor no explote, que Brad Cubadio tenga ese momento, que De la Rea no haga una final, que igual de repente De la Rea se pone a hacer ese final y que le quedan, creo que son 8 o 10 días para saber su destino en el draft de la NBA, y de repente salga. Creo que ahí hay mucho factor X que el Barça tiene que controlar si quiere ganar. Yo tengo bueno, no sé, mi particular pedrada. Creo que está haciendo un máster acelerado de cómo parar a Jan Montero, Miles Cale. Puede ser, lo que pasa es que yo a Jan Montero. Es que, No, no, otra cosa es que puedas hacerlo, ¿eh? Pero creo que ha sido el stopper. Creo que Pascual ha ido convirtiendo en el stopper. Ha tenido momentos en esta semifinal muy buenos, Miles sí. Cale. Y creo que va a ser un poco la sombra de Montero. No sé si le va a poder seguir, pero ahí Pascual creo que se la va a jugar con Cale. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué decide, ¿no? Porque entonces se quedaría fuera Norris, que es un jugador que les puede ayudar en algún momento, pero bueno, da la Pero la sensación de que yo. sensación que está ya muy descabalgado, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver la eliminatoria. Yo quiero disfrutar día a día, porque Pascual es el del palo en la rueda. También te digo que a Pedro Martínez el primer día le va a hacer una caja y uno, se va a poner allí, y porque le hemos visto hacer cajas y uno contra cualquier jugador, y de repente te sacan el primer partido y dices, ala, pues ya la hemos preparado. Entonces, creo que va a ser algo muy, muy complejo y muy bonito de ver. Ahora estaba acordando, no sé si era Daniel Kvyat, ¿no? El de la Fórmula 1 que estuvo Alonso no sé cuántas vueltas ahí detrás que no conseguía adelantarle nunca. Eso va a ser Xavi Pascual, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Aquí tranquilitos, ¿eh? Aquí Además, el tranquilitos. Xavi Pascual, ese rollo outsider le va mucho, le gusta. Ahí la producción siempre está atenta. Petrov. Petrov. Yo no Kvyat, trabajo tanto la Fórmula 1, no. sí, sí. Bueno, pues yo espero un poco eso y bueno, me apetece mucho. Y como decía, creo que va a ser final de entrenadores. No sé si te queda algo más de esta final, si no nos vamos a nuestro momento clutch, a No, nuestro tiempo muerto. que la disfrutemos. Que creo que tiene que ser una buena final. Creo que hay que disfrutarla, saborearla, que ha sido un buen año, ya no solo para Zona de Gigantes, para todos, y creo que hay que ir a tope con ello. Pues vamos a pues, nuestro tiempo muerto, nuestro minutito, que siempre le dedicamos a algún protagonista o algún momento que hemos vivido durante la temporada. No sé a quién o a qué se lo vas a dedicar hoy, Sergio Vega. Pues yo se lo voy a dar al método Pedro Martínez. Que pase lo que pase en la final, creo que, bueno, está validado, no validadísimo, pero creo que demuestra que hay una manera de jugar. Siempre hablamos, ¿no? De que los equipos que ganan marcan tendencia. Bueno, que hay una manera de jugar muy alegre, a muchas posesiones, que puede ser referencia a los dos lados del charco, porque hay mucha gente que de Estados Unidos ha hablado también de lo que hace Pedro Martínez, que creo que ha quedado para siempre. Obviamente hay un gran presupuesto detrás, pero hay una gran gestión deportiva detrás. Creo que este equipo que está en mediados de junio cogiendo rebotes en ataque, que eso es ambición y eso es posicionamiento y trabajo, que tiene una jerarquización de roles increíble, que es capaz de desarrollar talento joven, que es capaz de ir a por jugadores que estaban ahí para todos y no fueron. Es decir, que tiene dinero, pero no se ha vuelto loco. Y ha jugado título de Supercopa ganado, a un paso de jugar la final de Copa del Rey en su casa, Final Four, que creo que es brutal para Valencia, y final mínimo de ACB. Puede ser que la gane. Bueno, para cuando se diga que las propuestas también de ese estilo, que también tienen defensa, pero tienen mucho ataque, no pueden llegar lejos. Pues creo que Pedro Martínez pues se consagra pues donde hemos puesto a los Díaz Miguel, a por supuesto a Hito García Reneses. Ahí está Pedro. No sé, él nunca se colocará ahí porque él tiene una manera de ser muy particular, ¿no? Pero creo que él merece estar entre los mejores entrenadores de la historia de nuestro baloncesto y probablemente el más influyente porque se ha adaptado a los tiempos modernos. Recordemos que él debuta en el 86, ¿eh? O sea, es que lleva una vida, ¿eh? en el baloncesto de élite. Yo creo que es el gran entrenador de estos últimos años en diferentes niveles, porque eso también es muy complicado, pero al Muy final lo que difícil. hablabas, ¿no? Cuando uno empieza, evidentemente está a un nivel un poco más abajo y luego a la que estás ya en élite, parece que no bajas de allí. Claro, es que él ha pasado de ser un Valencia Basket campeón a pasar a un Manresa, que era con unos presupuestos más bajos de toda la CB, plantarse en una Final Four de BCL. Sí. Tener esa capacidad de adaptarte a cualquier escenario,
yo creo que es algo que tiene muchísimo mérito y luego que, para mí, de los últimos años, el entrenador con la propuesta más atractiva. Sí, sí, yo creo que sí. Es que creo que es de estos entrenadores que tiene, además creo que es, por sumar algo más, es de los pocos que tiene escuela propia. Porque siempre dijimos que Pedro es de Aito, creo que es indudable, pero Pedro tiene muchos que si les preguntas cuál es tu gran influencia, es Pedro Martínez. Y eso vale más que los títulos que has ganado. Porque la realidad es que Pedro no ha ganado tantos títulos, pero es cierto que ha hecho que nuestro baloncesto sea mejor. Bueno, tienes uno que acaba de ser eliminado precisamente por Pedro Martínez, ¿no? Bueno, eso es, pero es que te vas a Sí, cualquiera, sí. bueno, pues estará ahí Sito Alonso, que probablemente tenga muchas influencias de él. Estoy pensando así, a bote No, pronto. no, Sito, Dani Miret, más joven Encuentra también, Claro, es todos que son ese estilo, bueno, atractivo, con mucho ritmo, que creo que ha implementado muy bien Pedro Martínez. y con desarrollo de talento. Es que, insisto, esto es muy importante, ¿eh? Es que ahora de la Real lo vemos muy hechito, que si primera ronda, que si segunda, que si tal. Bueno, de la Real estaba ahí y a Pradilla también lo pone ahí, y Bran Cubadi lo pone ahí, y allá Monte. Es que no es uno, es que lo ha hecho siempre. Y eso creo que tiene un mérito brutal. Pues mi minuto es para uno de los grandes protagonistas, seguramente, de los últimos 15 años en la Liga Endesa, porque a los 34 años ha cerrado su etapa como baloncestista. Bojan Dubljevic, uno de los grandes, grandes jugadores que ha pasado por la Liga Endesa y, evidentemente, pues, por Valencia Basket. Campeón de Liga, MVP de esa final, 2 Eurocups, una Supercopa y esa sensación de ser un jugador que ha trascendido más allá de la pista. En Valencia, donde ha sido un absoluto ídolo, donde ese 14 va a acabar colgado en el Roig Arena sin ningún tipo de duda. Un jugador que, bueno, yo creo que ha sido de los más atractivos también, un tipo de interior diferente, muy rocoso, que ha complicado y mucho, ¿no?, a ese gigante llamado Tavares, que siempre decía que el jugador que más le había llevado al límite era Dubljevic. Yo creo que cuando hemos visto ese Dubljevic Prime ha sido uno de los mejores jugadores o de los mejores interiores que he visto seguramente nunca en la ACB. Y luego, pues evidentemente, pues esas cuestiones físicas le ha llevado a tomar esta decisión. Pero yo me quedo con la memoria, con todo lo que nos ha regalado, todos esos momentos vestido de taronja, con una afición que ha ido apoyándole día tras día, que se ha enamorado perdidamente de ese joven montenegrino que llegaba en Valencia siendo un imberbe, ¿no?, siendo un niño y que acabó siendo convirtiéndose en una gran leyenda. Como él decía, Dubi es loco, bendita locura, Boyan, bendita locura la que nos ha regalado durante tanto tiempo. E invito a la gente que nos deje también un poco su opinión. ¿Cuál ha sido ese momento inolvidable? ¿Cuál ha sido ese momento que ha marcado un poco la carrera de Boyan Dubljevic para todos vosotros, especialmente la gente de Valencia, uno de los grandes, grandes jugadores de la Liga Endesa? Sin duda, con un talento para anotar bestial, para abrir la cancha. Bueno, yo creo que además, pues sí, bueno, lo has dicho tú, Rafa Martínez, Nacho Rodilla, bueno, son los jugadores que un poco han marcado Sí, pues, este club. tirando más para atrás Víctor Luengo, Eso es. pero me quedo también de esta generación Salman Rosso. Es que, Sí, sí, pero incluso para mí más Dujovic, ¿eh? O sea, por lo sí, sí. influyente. Yo creo que está para mí está así esos cuatro, yo diría ahí. Es que Claver, por ejemplo, es muy importante, pero no tiene ese impacto dentro de Valencia. No, no, Boyan yo Dujovic, creo que Boyan, Dubi eso. está sin duda en el El panteón de siguiente que los podría entrar grandes, ahí es grandes. Montero, si se quedara más años. Ahí no habrás. Estaba la gente de Valencia Bueno, emocionada ahí y ahora voy a va decir una Sergio cosa, Vegas. el único que puede hacer que se quede es el mismo que hizo que Dubi nunca se fue, que es Juan Roch. Lo hizo, ¿eh? Anda que no sonó para equipos Euroliga, tal. Bueno, Yo me acuerdo de CSKA de Moscú y tal. sí, No sí, se fue. cuántos años Claro, escuchando eso, sí, sí. por esa historia. No, no, y un Boyan Duljic, a mí, yo insisto, creo que son los jugadores que más me ha gustado, porque además yo me sentía muy identificado con él. Un 5 abierto que solo tiraba triples, él tenía una capacidad de dominio interior que de repente yo ni me he No, mucha acercado en clase. en mi vida. A mí es de los que más me ha gustado. Y además, por lo poco que pude coincidir y trabajar también con él y tal, un tipo excepcional. Tiene pinta, sí, tiene pinta de muy buen tío. Y cerramos con, bueno, pues con nuestro quinteto, ¿no? Habrá que hacer un Sí. quinteto de las semifinales de esta Liga Endesa, como siempre hacemos. Y oye, pues si eres nuevo por aquí en Zona de Gigantes, primero mal, porque llevamos toda la temporada aquí analizando la Liga Endesa de forma maravillosa y llegas ya para lo último, pero oye, nunca es tarde.
siempre cogemos equipos que hayan ganado. Entonces, un quinteto formado por jugadores de Valencia Basket y de Barça. Puesto de base, no hay sorpresa. Gianclaudio Montero Berroa, 27 puntos en el primer partido, 24 en el último, con 39 de valoración. No sé si ha sido el mejor jugador, seguramente, de todas las Sí, semifinales. para mí sí. Y con diferencia, ¿eh? Yo creo que podría estar cerca Cameron Taylor, que ha hecho también unas muy buenas semifinales, con 31 de valoración en el primer partido, 10 puntos en el segundo, 13 en el tercero. Creo que ha sido uno de los jugadores más consistentes de Valencia Basket. En el puesto de 3, Will Clyburn. En el Barça, buena aparición de Will Clyburn. De menos a más en la eliminatoria, pero acabando siendo muy importante para derrotar a La Laguna Tenerife. En el 4, Jaime Pradilla, que ha hecho también otra muy buena eliminatoria, aunque nos queda a nivel, digamos, estadístico un mal partido en el tercero, con un -2 de valoración, pero el primero son 16 puntos, 27 de valoración, siendo muy importante en el tramo final. Y un triple de Pradilla que bueno, acaba forzando la prórroga. Y nos vamos, oye, has dicho, ¿no? Que íbamos a ver poco pivot puro en la final. Pues tampoco hay pivot puro en el quinteto, con el puesto de 5, Toko Shengelia, que creo que ha sido quizás el jugador más regular del Barça durante toda la eliminatoria. Sí, bueno, es que yo creo que Senghelia en estos momentos es un jugador fiable, pura fiabilidad, y vamos a ver en la final ante uno de sus ex equipos. Recordemos que Senghelia salió de Valencia Basket. Sí, sí, él es uno de los nombres que está establecido en ese Mur Somnis de la alquería del básquet. Pues con ganas ya de vivir esta final. Lo analizaremos la semana que viene. No sé si lunes, no sé si martes. Habrá que estar pendientes. El básquet lo dirá, El Gerard, no básquet lo somos dirá, nosotros. ¿no? El básquet lo dirá y habrá que estar pendientes aquí en Gigantes del Básquet y en DAZN, como siempre. Sergio Vega, es un auténtico placer. Un abrazo enorme. Y a todos ustedes, como siempre les digo, a seguir disfrutando, y especialmente de esta gran final, Valencia Basket y Barça, la gran final de la Liga Endesa. Lo analizaremos aquí, en Zona Gigantes. Hasta la próxima. Adiós.